Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, buenos días, estimados amigos que nos escuchan en este programa de Promo Estéreo. El día de hoy vamos a considerar un tema muy interesante y que le hemos puesto por título La nueva geopolítica. Este título lo hemos puesto porque en el mundo se están desarrollando muchos acontecimientos que tienen que ver con la política, pero esta política de los diferentes países está influida por la posición de cada uno de ellos en los diferentes continentes, América, Europa, Asia, y también tiene muchísima influencia en los diferentes recursos naturales y riquezas que hay en cada uno de estos continentes. Hay algunas cuestiones muy importantes que son tratadas por autores como César Vidal y Jorge Cachinero, que son de nacionalidad española, y también por Alfredo Jalife, que es mexicano y que también se ha dedicado, junto con estas otras dos personas que hemos mencionado, a actuar la geopolítica que mueve las acciones que actualmente los diferentes países toman en este mundo, en este planeta. Vamos a considerar algunas noticias que tienen que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene antecedentes de varios años, pero que se ha recrudecido en los últimos, y quisiera comentar alguna noticia. En la agencia Bloomberg de diciembre 21 de 2022. El título de este comentario, esta noticia, es: Biden recibe a Zelensky en la Casa Blanca. Como ustedes saben, Biden es el presidente de los Estados Unidos y Zelensky es el presidente, el dirigente de Ucrania. Y continúa la noticia. Promete Biden que los apoyos a Ucrania continuarán en el 2023. En su primera visita desde que comenzó la guerra contra Rusia,
Volodymyr Zelensky refrendó su relación con el gobierno de Biden y pedirá apoyo militar al Congreso. Este es el primer viaje que realiza Zelensky fuera de Ucrania desde que comenzó la guerra contra Rusia. Volodymyr Zelensky llegó a la Casa Blanca para recibir una bienvenida en la alfombra roja del presidente Joe Biden en el primer viaje del ucraniano fuera de su país desde que Rusia invadió el 24 de febrero a Ucrania. Posteriormente, los dos presidentes participaron en una conferencia de prensa conjunta. El mandatario ucraniano tiene previsto dar un discurso vespertino ante el Congreso este miércoles 21 de diciembre antes de partir de Washington. El gobierno de Biden anunció el miércoles $1.850 millones en ayuda militar adicional para Ucrania, incluida una batería de misiles Patriot para ayudar al país a reforzar sus defensas este invierno. En su primer viaje fuera de su país desde la invasión de Rusia, Zelensky tiene en su itinerario una visita al Congreso por la noche, después de su reunión con Biden. Algunos republicanos expresaron escepticismo o abierta oposición al apoyo estadounidense a Ucrania. Esto se debe, desde luego, también a la lucha interna que hay en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Hasta ahí la noticia de Bloomberg de diciembre 21 de 2022. Ahora, quiero comentar acerca de lo que el historiador César Vidal comenta respecto a la corporación RAND, que es una corporación que surgió en Estados Unidos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y que hasta la fecha sigue trabajando en Estados Unidos. Esta corporación RAND es una organización estadounidense sin ánimo de lucro, creada después de la Segunda Guerra Mundial, como ya dije, en específico el 14 de mayo de 1948, en Santa Mónica, California, que fue creada por la Douglas Aircraft Company y que se ha venido dedicando a conectar la planificación militar originalmente
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con las decisiones sobre políticas públicas, sobre investigación y desarrollo. De ahí su nombre, que es una construcción del concepto investigación y desarrollo, en inglés Research and Development. Con el paso del tiempo, la misión central de RAND se ha convertido en fomentar y promover la seguridad de Estados Unidos. Lo que es importante en relación a la guerra Rusia-Ucrania es lo siguiente. RAND publicó el 24 de abril de 2019 un informe titulado Overextending and Unbalancing Russia, Assessing the Impact of Cost Imposing Options. En español, estresar y desequilibrar a Rusia. Evaluación del impacto de las opciones que le impondrían costes. Este documento resume las acciones que Estados Unidos y sus aliados podrían llevar a cabo en los ámbitos económicos, político y militar para tensionar la economía y las fuerzas armadas de la Federación Rusa y con ello estresar y desequilibrar la posición política del régimen ruso dentro de su propio país y en el extranjero. La lectura hoy de ese informe es muy recomendable porque ofrece una perspectiva nueva a muchas de las cosas que han estado ocurriendo en el continente europeo, en el Cáucaso y en Asia Central desde la fecha de su publicación, y muy especialmente porque ayuda a entender el contexto del conflicto que Estados Unidos y sus aliados, a través de su apoderado, han provocado en suelo europeo contra la primera potencia nuclear del mundo. A continuación se puede leer un resumen del informe publicado el 24 de abril de 2019 por RAND. Y bueno, en este reporte podemos encontrar muchas cosas interesantes. No voy a leerlas todas porque es amplio, pero algunas las leeré. En lo que respecta a medidas económicas, se pretende ampliar la producción energética de Estados Unidos. Así que para ello se quiere lograr un aumento de la presión sobre la economía rusa, lo que podría limitar su presupuesto público y por extensión su gasto en defensa, y una ampliación de la oferta mundial y descenso de los precios globales para reducir los ingresos de Rusia, lo que conllevaría poco coste o riesgo para Estados Unidos y produciría beneficios para la economía estadounidense y no necesitaría de respaldo multilateral. Otro aspecto es la imposición de sanciones comerciales y financieras severas a Rusia, con el propósito de lograr la degradación de la
economía rusa, especialmente si dichas sanciones son amplias y multilaterales. Otro aspecto es aumentar la capacidad de Europa para importar gas de proveedores distintos de Rusia. Con esto se pretende lograr la amortiguación de la dependencia energética europea de Rusia, para lo cual Europa debería construir plantas de regasificación de gas natural licuado. Los mercados mundiales de este gas deberían ser más flexibles y el precio debería ser más competitivo que el gas ruso. Al respecto, vale la pena que comentemos que la realidad actual es que Estados Unidos ha estado vendiendo gas a Europa, sobre todo durante este invierno, y a precios 30 o 40% más altos de lo que los rusos vendían a Europa. En cuanto a medidas geopolíticas, se menciona en el documento, recuerden que estamos hablando del documento de la corporación RAND, se comenta que se debe proporcionar ayuda letal a Ucrania, como por el aumento del envío de armas y de la prestación de asesoramiento militar de Estados Unidos a Ucrania. Todo ello debería hacerse sin provocar un conflicto mucho más amplio en el que Rusia tendría importantes ventajas. Hasta el momento y desde que empezó la guerra, Estados Unidos ha seguido con esta medida geopolítica recomendada por RAND. Otra es aumentar el apoyo a los rebeldes sirios. Es peligroso para la lucha contra el terrorismo islámico radical, ya que podría suponer una mayor desestabilización de toda la región. A pesar de ese peligro, Estados Unidos ha continuado con esta medida geopolítica. Promover la liberación en Bielorrusia. El riesgo de un fracaso y de provocar una fuerte respuesta rusa, si se toma esta medida, se traduciría en un deterioro general del entorno de seguridad en Europa y un revés para la política estadounidense. Realmente esta medida prácticamente no se ha llevado a cabo. También se pretende reducir la influencia rusa en Asia Central. Esto es difícil y costoso, ya que no estresaría lo suficiente a la economía de Rusia, y también es improbable, ya que un mayor compromiso estadounidense en esa región no estresará económicamente a Rusia, y es probable que sea desproporcionadamente costoso para Estados Unidos.
El documento sigue mencionando una serie de medidas, entre las cuales vale la pena mencionar el debilitar la imagen de Rusia en el exterior. A este respecto, la disminución de la posición e influencia de Rusia, mediante la imposición por parte de los estados occidentales de sanciones, la retirada de Rusia de los foros internacionales ajenos a la ONU y el boicoteo de acontecimientos deportivos son cuestiones que se han estado llevando a cabo. Con esto terminamos en lo que respecta a estas medidas propuestas en el documento RAND de la corporación RAND en el año 2019. Como ven, esta noticia es muy poco mencionada o no mencionada en toda la propaganda noticiosa que encontramos en Occidente, que está dominada por agencias norteamericanas, por agencias europeas, y la cuestión es que es un hecho que todo lo que está ocurriendo está basado precisamente en este documento y en las medidas que Estados Unidos tomó al respecto. Y es muy importante que nosotros consideremos lo anterior, porque son cuestiones geopolíticas. El mundo, como mencionaba yo al inicio del programa, está regido por una nueva geopolítica. Se pretende un nuevo orden mundial y se pretende también un nuevo orden geofinanciero. Esto tiene que ver mucho con la competencia que hay en el mundo, principalmente entre Estados Unidos y China, por conquistar todos los mercados y el comercio en el mundo. Otra noticia que vale la pena comentar se refiere a lo ocurrido los días 8 y 9 de febrero y al respecto lo que ocurrió es que Zelensky, presidente de Ucrania, estuvo en el Reino Unido para solicitar el envío de casas, con la siguiente frase: tenemos libertad, dadnos alas para protegerla. El apoyo constante del Reino Unido a Ucrania ha dado sus frutos. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha protagonizado este miércoles una visita sorpresa al Reino Unido, país que ha liderado la respuesta europea ante la guerra de Ucrania. El viaje tiene lugar antes de la visita del mandatario a Bruselas y este es su tercer viaje al extranjero desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero
Después de la reunión con Joe Biden el pasado diciembre en la Casa Blanca y de su parada en Polonia antes de regresar a Ucrania. Al otro día, Zelensky pidió también en Bruselas casas y más apoyo ante la fuerza más antieuropea del mundo. El presidente ucraniano llegó a Bruselas tras una jornada de visita a Londres y París con la misión de alejar el fantasma de la fatiga y solicitar más ayuda a la Unión Europea. Tras casi un año de guerra, Zelensky ha visitado este jueves a Bruselas tras un miércoles en el que realizó una exitosa visita al Reino Unido y posteriormente cenó en la noche en París con Emmanuel Macron, presidente francés, y con Olaf Scholz, canciller alemán. Ahora Zelensky pide dar un paso más, poniendo sobre la mesa la petición de la entrega de casas. El presidente ucraniano también ha pedido hacer avances en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, señalando que sería necesario para motivar al ejército y para ello pide la apertura de las negociaciones en el año 2023. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, además de Alexander De Croo, primer ministro belga, el presidente se ha dirigido hacia el edificio del Parlamento Europeo. Y allí, tras escuchar el himno de Ucrania, seguido de el de la Unión Europea, y junto a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, Zelensky se ha dirigido a un pleno muy expectante, tanto por parte de los eurodiputados como de la grada de invitados. Uno de los ujieres de la Eurocámara gritó: el presidente de Ucrania, su excelencia Volodymyr Zelensky, antes de que el pleno de pie aplaudiera al líder ucraniano. Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, ha celebrado diciendo un día histórico para Europa, y ha presentado a Zelensky para dirigirse a los pueblos de Europa desde la Casa de la Democracia Europea, diciendo: entendemos que no estás luchando solamente por nuestros valores, también por vuestros valores, también por los nuestros, porque Ucrania es Europa y el futuro de su nación está en la Unión Europea. Esta retórica
también la ha sostenido Zelensky, iniciando su discurso centrándose en los valores europeos y las democracias liberales. Esta es nuestra Europa, estas son nuestras reglas, esta es nuestra forma de vida y para Ucrania es un camino a casa. Estoy aquí para defender el camino a casa de todos los ucranianos, ha explicado Zelensky, describiendo ese hogar como los estándares de vida europeos. Ha agregado, el modo de vida europeo ha intentado ser destruido con esta guerra. Quieren destruir Ucrania, pero después irán por el modo de vida europeo, por el de los 27, y no lo vamos a permitir, ha señalado el presidente ucraniano. Este número 27 se refiere a los 27 países representados en la asamblea ahí en Bruselas. Zelensky también ha insistido en el apoyo de sus socios occidentales, diciendo: necesitamos armas de artillería, municiones, tanques modernos, misiles de largo alcance y aviones de combate modernos. Realmente, si analizamos, resulta que prácticamente ya se le ha dado el apoyo en todos estos aspectos, excepto en los misiles de largo alcance y en los aviones de combate. Pero en cuanto a artillería, municiones y tanques modernos, y sobre todo Alemania y a España le han estado cediendo cada vez más este tipo de apoyo. Continuamos con lo que dijo Zelensky. Nuestras discusiones han sido muy concretas. Hemos hablado de seguridad, de salvar vidas, de estabilidad, del regreso de la justicia. Y estos valores no son solamente ucranianos, son también europeos. Ha insistido Zelensky en una rueda de prensa posterior a su intervención ante los líderes europeos, con los cuales ha mantenido un debate a puerta cerrada. Al respecto, uno de los líderes ha dicho que la paz a largo plazo en Europa solamente ocurrirá cuando Ucrania gane la guerra y sea parte de la Unión Europea. El viaje de Zelensky tiene dos objetivos fundamentales. El primero es evitar que el respaldo a Kiev decaiga a un año del inicio del conflicto. Es un intento por reanimar a todos sus aliados y alejar el fantasma de la fatiga por el apoyo a su país. El segundo objetivo es garantizar más apoyo económico y sobre todo más armas. El miércoles en Londres, Zelensky apuntó precisamente en esa dirección, solicitando que el Reino Unido entregue aviones de combate a Ucrania
y esto solamente unos días después de que sus socios occidentales ya han accedido a entregar gran parte de sus tanques de combate Leopard. En cuanto al aspecto de lograr que Ucrania sea aceptada en la OTAN, esto se considera muy difícil porque hay muchos otros candidatos que llevan esperando décadas y una rápida adhesión de Ucrania causaría muchos conflictos al respecto. En breve continuaré comentando más aspectos de la geopolítica actual y algunas cuestiones muy importantes en cuanto a nuestra vida personal, considerando todo esto. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Muy bien, continuamos con el programa de este día en Promo Estéreo. Y quiero leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios. De hecho, son dos versículos en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 28 y 27, verso 1. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí
el día. Quiero mencionar una noticia apenas de el fin de semana pasado. No, de hecho, esto es del viernes pasado. Dice: el general Valery Zaluzhnyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó en Telegram este viernes por la mañana que 2 misiles de crucero rusos habían cruzado el espacio aéreo rumano sobre las 10:33 hora local, 3:33 hora de Europa del Este. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se hizo eco de esta afirmación en un video publicado en su canal oficial de Telegram. Las autoridades rumanas, por otra parte, dijeron este viernes que esa información no era cierta. El Ministerio de Defensa de Rumanía dijo en un comunicado que sus aviones de combate y el radar de seguimiento del misil mostraron que no se acercó a menos de 35 kilómetros de la frontera de Rumanía. Esto es algo que ha venido ocurriendo. Las autoridades ucranianas, incluyendo a Zelensky, han mencionado otros acontecimientos en los que de una o de otra forma acusan a el ejército ruso de estar atacando a alguna nación vecina o, como en este caso, mencionando que se hicieron volar misiles sobre otra nación que no sea Ucrania. Esto simplemente ha sido desmentido por esas naciones y pues se ha corroborado que son falsas. La lengua falsa de parte de Zelensky y de sus generales, sin embargo, al parecer no tiene efecto sobre la conciencia de los líderes en Estados Unidos y en Europa. Esto es muy curioso porque la ayuda permanece y simplemente se consideran tal vez errores de parte de Ucrania, pero bueno, para mí es evidente que tienen toda una intención de que pretende que los aliados europeos y Estados Unidos tomen medidas mucho más severas contra Rusia. Hasta ahí vamos a dejar este aspecto geopolítico y quiero centrarme en el otro versículo que leí y que dice: no te jactes el día de mañana,
porque no sabes qué dará de sí el día. Hace 8 días estuvimos aquí en los estudios de Promo Estéreo y las pocas horas, estando ya en casa, nos enteramos del terrible terremoto que sacudió algunas ciudades de Turquía y de Siria y que hasta la fecha el número de muertos contabilizados sigue creciendo. El día de ayer ya hablaban de más de 21,000 muertos. Es terrible que exista asistencia para lograr sacar a todas las personas que aún están en los escombros en Turquía, pero que sin embargo esto no se dé para Siria, simplemente porque se considera que los países de la OTAN no tienen por qué apoyar a Siria, y se menciona que la situación en ese país es terrible. Pero al respecto, leía yo a mitad de semana una noticia y aún aparecen fotos de 2 niños que quedaron atrapados ahí en una de las ciudades de Turquía, y que cuando finalmente los rescatistas pudieron acercarse hasta ellos, tomaron esa foto en la cual una niña está protegiendo a su hermano pequeño. La niña como de 11 años, el niño como de 5 años, y cuando al fin pueden tener una comunicación, la niña le comenta a ese rescatista: señor, por favor, sáquenos de aquí y seremos sus esclavos toda la vida. El texto que hemos leído en la palabra de Dios nos dice que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí ese día. Ahí en Turquía, de un momento a otro, ocurrió ese terremoto. Y no es el único lugar donde esto ocurre. En México, también en septiembre de el 1985, ocurrió un tremendo terremoto donde murieron miles de gentes. No sabemos realmente lo que puede acontecer y qué puede pasar con nuestra vida. Entonces, es muy importante que tomemos en nuestra vida en cuenta a Dios, que no nos jactemos. La palabra de Dios, hay otro lugar donde dice que cuando hablemos de nuestros planes, digamos si Dios lo permite, si Dios nos da permiso. Nuestra vida y nuestros planes dependen de Dios, y te invito en esta hora a que tú pienses en ello y pienses que es necesario que en tu vida exista la presencia de Dios, pero no solamente un Dios que está por allá muy lejos controlando los movimientos de los astros y del universo. Dios es un Dios personal.
Jesucristo es el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú puedes tener comunión y relación con Jesucristo porque Él resucitó al tercer día y está vivo, y Él oye la oración de los que quieren acercarse a Él. Esta niña le dijo al rescatista: sácanos de aquí y seremos esclavos de ti toda nuestra vida. Cuando acontecimientos tan tremendos como lo que ocurrió y como el que vivía estos niños ocurren, es cuando realmente nosotros nos damos cuenta de lo maravilloso que es la vida. Esta niña lo que quería era seguir viviendo, no le importaba ser esclava todos los días que siguieran. Qué maravilloso sería que nosotros hiciéramos un alto en el camino, porque aunque parezca que somos libres, la palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos dice que solamente Él es el que puede libertar al hombre de la situación terrible en la que se encuentra. Y qué maravilloso sería que nosotros hiciéramos un alto en el camino, pensáramos cómo se encuentra nuestra vida y pidiéramos al Señor Jesucristo como lo hicieron estos niños con el rescatista. Si tú nos sacas de esta situación, si tú llegas a nuestra vida, si tú nos das un propósito, si tú cambias las cosas dentro de nuestro ser, nosotros te seguiremos toda la vida. Te invito a que tú consideres estas palabras, amigo. El Señor Jesucristo está llamando a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios está también todavía en este mundo, hablándonos a través de personas, a través de acontecimientos, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Sin Dios estamos en la oscuridad, sin Dios estamos en tinieblas, sin Dios nuestra vida está por perderse. Acércate a Dios en este día. Que Dios te bendiga y nos vemos y escuchamos primero Dios dentro de 8 días. Semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.